amén. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos de nuevo. Qué bueno de hoy poder estar reunidos con el deseo y la pasión de poder conocer de la palabra de Dios, de poder ser bendecidos por medio de su palabra y poder nosotros, hermanos, seguir adelante en esta carrera que hemos emprendido. Ya la meta está cerca, tal vez es el último tramo que estamos pasando, pero tenemos que perseverar. Como dice su palabra, el que persevera hasta el fin, ese es salvo. Lamentable y tristemente, muchos tiran la toalla a media, ya cuando falta poco. Hoy creo yo, hermano, por los tiempos, por los acontecimientos, por las señales, creo que ya estamos en el último tramo que le corresponde a la iglesia. Y esa iglesia tiene que estar preparada. Hace aproximadamente 2000 años y un poquito más nació esa iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo. Era una iglesia niña, una iglesia naciente, y que a través de estos 2000 años y fracción se tuvo que haber ido preparando para poder alcanzar la madurez, para poder alcanzar esa madurez y poder estar enfrente de aquel que viene pronto, por una iglesia madura, por una iglesia que se ha preparado, por una iglesia que está lista, por una iglesia que lo ama. Hoy quiero compartir, quiero que me acompañe a 1 Corintios 14:20, y vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 Corintios 14:20 dice de esta manera: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. El Señor añada bendición a su palabra. Yo quiero comenzar haciéndote una pregunta y contéstala con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con el que esté. ¿Qué es la madurez? Porque nos está diciendo, pero en la manera de pensar, ser maduros. Estábamos viendo, o le estaba comentando, que el Señor viene pronto por una iglesia. Pero ya no viene por una iglesia niña, ya no viene por una iglesia que no tenga los pensamientos o las actitudes de una iglesia madura. Fíjese que la madurez, según el diccionario bíblico, es una palabra griega, teleios, y significa completo o perfecto. Oiga lo que significa la palabra madurez en griego. La palabra es teleios, y significa completo o perfecto, que no le falta absolutamente nada. Esa es la iglesia que se ha estado preparando para recibir al amado, para recibir al Cristo de la gloria. Una iglesia completa, una iglesia que no le falta nada, una iglesia que alcanzó la plenitud, la perfección. Definitivamente el Señor no se puede casar con una iglesia inmadura, con una iglesia tierna, con una iglesia que aún piensa como niño, sino que tiene que contraer nupcias matrimoniales con una iglesia que esté completa, con una iglesia que no le falte nada. El diccionario de la Real Academia Española define la madurez, dice: persona que ha alcanzado su plenitud vital. Pone entre paréntesis prudente, sensato, toma buenas decisiones, etcétera, etcétera. Ese es el concepto del diccionario de la Real Academia Española. Persona que alcanza la madurez o su plenitud sin ser viejo, dice. Y esto es alguien que es prudente, alguien que es sensato, alguien que toma buenas decisiones.
Entonces, fíjense, hermano, que definitivamente Dios quiere una iglesia madura para su Hijo. La iglesia ha estado trabajando durante 2000 años y fracción. En ese trecho existe un lugar donde Dios quisiera que estuviéramos nosotros en este tiempo, que definitivamente es el lugar de la madurez. Pero existe ese lugar, ese intermedio que tal vez lo pudiéramos llamar nosotros, hermano, como un espacio. Y ese espacio se tiene que llenar únicamente con un crecimiento espiritual de cada creyente. Ese espacio donde Dios nos quiere tener y que tal vez no hemos llegado, no es por falta de que Dios no nos haya dado las herramientas, sino que es por falta del creyente de alcanzar ese crecimiento espiritual. Yo creo, hermano, que Dios en su amor y su misericordia por eso ha tardado, ha retrasado un poco su venida. Y hoy quiero platicarte de 3 aspectos espirituales muy importantes para poder llenar ese sendero, ese tramo donde Dios quiere que estemos y donde estamos nosotros. Donde Dios desea que esté su pueblo, donde Dios desea que esté su remanente. Pero tal vez nosotros estamos en otro espacio, pero para poder llegar a ese lugar tiene que haber un crecimiento espiritual en cada creyente. Y yo quiero hoy dejarte o que veamos 3 aspectos importantes y quiero que me acompañes ahí a 1 Corintios 13:11 y vamos a leer el primer aspecto importante, que es el cambio. Mira lo que dice. Cuando yo era niño, 1 Corintios 13:11 estoy leyendo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mira, hermano, mira, amada iglesia, esto es en el crecimiento secular, en el crecimiento natural. Cuando uno es niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño. ¿Ya has oído cómo hablan los niños? No, a veces no se les entiende, a veces dicen unas sus cosas, pero porque es niño. Pensaba como niño. Tú sabes cuáles son los pensamientos de un niño. Tal vez ya no te recuerdas de los tuyos, porque tal vez ya fue hace mucho tiempo, pero quizás te das cuenta en tus hijos o en algún niño que tú conoces cómo piensa un niño. Razonaba como niño. ¿Cómo actúa un niño? Porque es un niño. No le podemos exigir a un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años que ese niño tenga, hermano, que hable como un adulto, con palabras de un adulto. No podemos exigirle a ese niño que piense como un niño, que piense como un hombre adulto. No podemos exigirle a ese niño que razone como un adulto. Pero luego dice el apóstol Pablo, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas que me identificaban como niño. Entonces el apóstol Pablo está comparando esta etapa de la niñez a cómo actuaba un niño. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Entonces, mi amada iglesia, amado hermano, amada hermana, en primer lugar tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en mi vida, porque es el paso principal para que el creyente llene ese espacio, llene ese sendero de donde estamos a donde Dios quiere que estemos nosotros. Entonces es necesario, hermano, que nosotros entendamos que tenemos que dejar las viejas ideas. De cuando, aquí no hablemos de niños, sino que de un cambio en nosotros como creyentes ahora, que dejemos las viejas ideas que teníamos como cuando no conocíamos a Cristo,
como cuando no conocíamos el Evangelio, como cuando no conocíamos al Espíritu Santo, que solo teníamos conocimiento como de que existía. Entonces tiene que haber un cambio de que nuestras ideas tienen que ser diferentes. Que nuestros sentimientos ya no tienen que ser los sentimientos que teníamos como aquel hombre que no conocía del poder del Evangelio, aquel hombre que no conocía al Cristo de la gloria, aquel hombre que no conocía el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Nuestros sentimientos ya no tienen que ser de esa manera. Nuestro hablar tiene que ser diferente. Antes, cuando nos conocíamos, nos desenvolvíamos de una manera mala. Nuestras palabras eran con doble sentido, y eso es lo triste, que muchas veces podemos darnos cuenta nosotros que hay veces no ha habido un cambio en nosotros, porque ya debería en este tiempo, a esta altura del partido, a esta altura de la carrera que estamos corriendo, hermano, hay mucho creyente que todavía no ha habido un cambio en la vida de él y que todavía actúa, habla y razona como un hombre sin Cristo. Como un hombre que no ha conocido aún el poder del Evangelio, sino que sigue todavía atado a la vieja costumbre, a la vieja manera de vivir, y ya conociendo a Cristo, pero actúa de esa manera. Ese es un cambio indispensable en cada uno de nosotros. Es un cambio, hermano, de poder empezar a dar aquel paso para alcanzar la madurez. Tiene que haber un cambio en nosotros, una disposición de abrazar ese cambio. Tiene que haber en el creyente esa disposición. Porque no podemos nosotros seguir con esa actitud, nosotros ahora que ya somos nueva creación, de actuar y razonar y pensar y, hermano, y desarrollarnos como que no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón. Cuando yo era niño hablaba como niño. Cuando tú no conocías a Cristo hablabas como un hombre mundano, inmundo. Cuando tú no conocías a Cristo pensabas como un hombre sin Cristo en el corazón. Cuando tú no conocías a Cristo, razonabas como un hombre natural. Pero ahora que tenemos a Cristo, tiene que haber un cambio en nosotros. Ya no podemos seguir pensando, actuando y razonando como cuando no teníamos a Cristo. Entonces es necesario que haya un cambio en esta etapa. Porque si tú anhelas en tu corazón ser parte de ese acontecimiento glorioso, de ser del remanente que va a ser la esposa del Cordero, tiene que haber un cambio, de abrazar un cambio, de disponernos dentro de nosotros a tener un cambio. Me recordaba del pasaje de Ruth. ¿Te recuerdas? Tal vez ahí después lo vas a leer en el libro de Ruth, donde Ruth decide hacer un cambio. Cuando Noemí le dice, mira, ya se murieron mis hijos, yo ya me voy, no tengo hijo pequeño, ustedes pueden regresar a su casa, están en la libertad y esto. Ruth decidió un cambio en su vida. Y le dijo, oye, espérame, suegrita, le había dicho porque la quería mucho. Espérame. Yo quiero que haya un cambio en mi vida. Yo voy a dejar a mi parentela, voy a dejar a mi pueblo, voy a dejar mis amistades por ir en pos del Dios de Israel. Él abrazó ese cambio. Ella abrazó ese cambio y decidió dar ese cambio en su vida por ir en pos del Dios de Israel. El Dios que tú sirves y el Dios que yo sirvo. Pero ¿qué hubiera pasado si esa mujer se queda en esa condición y dice, no, pues que te vaya bien, yo aquí me quedo, esta es mi tierra, aquí están mis familiares, mis padres, mis primos, aquí están mis amigos, aquí están mis amigas, aquí yo la conozco? Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Tal vez a ti no, pero muchos creyentes muchas veces esa es la situación.
con la cual, hermano, no pueden llenar aquel espacio donde Dios quiere que estemos, y nos quedamos en ese lugar, y no podemos pasar a eso porque no hemos decidido o no hemos querido abrazar el cambio en nuestras vidas. Ruth a ella, hermano, discúlpame la palabra, pero le importó su familia, le importó su gente, le importó sus amistades, le importó lo que ella tenía ahí en ese pueblo, en su pueblo. ¿Por qué? Porque abrazó el cambio. Iglesia, tiene que haber ese cambio en nosotros. Tiene que haber esa actitud de que abracemos un cambio en esta época. Mira, Dios nos ha metido a nuestra casa hoy. Ojalá que este cambio que ha habido en el mundo sea un cambio positivo para nosotros los creyentes. Que este cambio, a través de esto que sucedió, de este virus, en los creyentes haya encendido la llama, y que cuando salgamos de aquí, nosotros haya un cambio, en nosotros haya un cambio, y que esté aquella pasión por volver a buscar y entregarnos al Señor Jesucristo. Es necesario que hayan cambios en nosotros. Bueno, veamos el segundo. Acompáñame a 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Entonces, recuérdate, el primer paso importante es el cambio, abrazar el cambio en nosotros. Es parte importante en el proceso de la madurez. Es parte importante, hermano, en el crecimiento, los cambios. Ahora, 2 de Pedro 3:18 nos dice su palabra: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Un segundo aspecto en cada creyente, en el proceso de la maduración, es el crecimiento. El crecimiento está estrechamente, hermano, ligado con el cambio. Es definitivamente, están entrelazados. El cambio y el crecimiento están entrelazados. Pero oye esto, no todos los cambios tienen como resultado el crecimiento. Porque se puede cambiar o podemos cambiar para mal. Y no creciste, sino que menguaste. No se creció, sino que se menguó en el crecimiento. Pero sí, todo crecimiento está marcado por un cambio. ¿Sí me entendiste? No todos los cambios tienen como resultado el crecimiento, pero sí todo crecimiento está marcado por un cambio. Entonces quiere decir, hermano, que la madurez espiritual significa, o el crecimiento espiritual significa que nosotros vamos a ir creciendo y que vamos a ir tomando la apariencia de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Aleluya. Niño. Después del niño viene joven. Hay una gran diferencia en lo secular, en lo natural. Un niño y a un joven de 17 a 28 o 30 años es diferente. Este joven ya no piensa como niño, ya tiene ya va madurando en sus pensamientos, ya va madurando en su hablar, en su razonamiento, en sus actitudes. Ya a un joven de 20, 25, 26, un joven ya no lo ves con las características de un niño, porque ya ha madurado, ya ha habido crecimiento. ¿Por qué? Porque primero hubo un cambio.
Ese cambio está muy relacionado con el crecimiento de la persona. Se va uno desarrollando. Y ese crecimiento va tomando uno la forma, o deberíamos de ir tomando la forma de aquel que nos llamó. Aleluya. Un ejemplo. El apóstol Pedro. Cristo llama a Pedro al ministerio. Pero Pedro era un pescador. Un hombre sin letras, sin conocimiento, tal vez con conocimiento de la pesca, porque ese era su trabajo, en ese pueblo a eso se dedicaban y tal vez tenía ese conocimiento, pero en lo demás Pedro, estaba falto de conocimiento. Sin embargo, Jesús lo llama. Y durante el transcurso que empieza el apóstol Pedro, y Jesús le da el llamamiento y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Ya no vas a crecer, ya no vas a pescar peces, sino que ahora te haré pescador de hombres. Yo me imagino, tal vez el apóstol Pedro pudo haber dicho, ¿verdad? Señor, pero si yo no sé ni hablar, ¿cómo voy a...? No te preocupes. Va a haber crecimiento en ti. Vas a empezar a crecer. Y hermano, tú puedes leer que el primer sermón de Pedro no se convirtieron 3, ni 4, ni 5, ni 100, ni 500 personas. Se convirtieron miles de personas. En aquel hombre que no tenía letra. En aquel hombre que nunca había ido a un seminario teológico. En aquel hombre que tal vez, hermano, tal vez nunca se había animado a hablar a más de 10 personas. Tal vez lo único que hacía era bromear con los demás pescadores, platicar con sus compañeros de trabajo. Ahora vemos un crecimiento en aquel hombre, y en el primer sermón y en el segundo sermón Pedro convierte a miles de personas. Nos podemos dar cuenta del crecimiento de aquel varón, de cómo nosotros como iglesia tenemos que ir creciendo. Tiene que haber el cambio, el crecimiento tiene que ser marcado por el cambio que nosotros decidimos abrazar. Y ese cambio en nosotros, hermano, ahora va a desarrollar en nosotros un crecimiento. Ahora solo déjame decirte algo que es muy importante. Porque en lo secular un niño crece y es la ley de la vida para independizarse de sus padres y vivir independiente de ellos, formar su hogar, formar su vida. Eso es en lo secular, pero en lo espiritual no. Y ese es el error que muchas veces se ha cometido o hemos cometido muchos creyentes, que creemos que porque ya conocemos un poco de Biblia, que porque ya hemos oído algunos sermones, o porque Dios nos ha usado en alguna actividad, hermano, creemos que ya lo alcanzamos todo y nos queremos independizar. Pero oye lo que dice aquí en Juan 15:4, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Oye lo que dice, porque en el mundo físico, te vuelvo a repetir, el niño crece para llegar a vivir independientemente de sus padres, pero en lo espiritual no puede ser así. Dios estableció, capacitó los 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay muchas iglesias independientes que están solitas. Pero ese no es el orden de Dios. Dios estableció estos ministerios para que todos alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Pero muchos deciden vivir independientemente. Y oye lo que dice Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, este crecimiento tiene que ir arraigado a las Escrituras. Este crecimiento tiene que ir arraigado a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios son las Escrituras. Entonces, nosotros, hermano, como iglesia que nos estamos preparando, que este sendero, este espacio espiritual que nos separa de donde Dios nos quiere tener, tenemos que llenarlo con un cambio. Ese cambio va a producir en nosotros un crecimiento que nos va a llevar, hermano, a conocer cada día más de la voluntad de Dios. Que nos va a llevar a nosotros a vivir, a depender de Dios. No a independizarnos, sino que a depender de Dios. Y el tercer aspecto del cambio, el crecimiento, el cambio, lo podemos relacionar como niño. El apóstol Pablo dijo, cuando era niño hablaba como niño, actuaba como niño. El crecimiento, el apóstol Pedro dice, crecer, es necesario el crecimiento. Pero ahora quiero que me acompañes al Salmo 51:17. Y este es el tercero y tal vez, hermano, es el que más nos cuesta. Salmo 51:7. Y mira lo que dice la Biblia del Jubileo. 51:17, perdón, no 7, 17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aleluya. Oye, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién no desprecia a Dios? Dios no desprecia al que lleva un espíritu quebrantado delante de él. Al que lleva un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar. Entonces, el tercer aspecto es el quebrantamiento. Es la etapa de adulto. Es la etapa de la plenitud. Es la etapa, hermano, que ya hemos alcanzado, donde se toman buenas decisiones, donde se es sensato, donde se es prudente. El adulto ya no actúa como el joven, que todavía muchas veces el joven actúa por sus fuerzas, por su juventud. El niño actúa por su ignorancia, porque es niño, pero ya el adulto se entiende que es una persona que va a tomar buenas decisiones, se entiende que es una persona prudente, sensata. Entonces, el quebrantamiento, y bueno, y te voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo. Recuérdate que el apóstol Pablo dijo, yo soy esto, soy aquello, soy lo otro, él dio su carta de presentación. Pero cuando conoció a Cristo, dijo, todo esto lo tengo ahora por basura, con tal de conocer cada día más a Cristo. Entonces quiere decir que este aspecto, que es el quebrantamiento, es estar dispuesto a dejarlo todo. Es dejar, hermano, tirar todo aquello que nos puede estar reteniendo en alcanzar la perfección o la madurez. Es algo difícil. No es algo que podamos decir, sí, hermano, yo lo voy a hacer muy... No tenga pena, yo lo hago. Yo reconozco que es algo, el quebrantamiento es algo difícil, porque es estar
así como el ejemplo que te puse del apóstol Pablo, de dejar todo su conocimiento, de dejar todo lo que él había adquirido por años y ponerlo en un bote de basura y decir todo esto, toda esta sabiduría humana no me sirve. Ahora lo que me sirve es conocer el poder del evangelio, conocer a Cristo resucitado. Pero eso ya es, hermano, ya es una etapa de adulto. Es una etapa, hermano, donde ya hemos pasado, donde ha habido un cambio en nosotros, donde ha habido un crecimiento, y ahora donde tú y yo entendemos que nosotros fuera de Cristo no somos nada. Y podríamos decir, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es el quebrantamiento, es la tercera etapa, donde nuestra autosuficiencia, donde nuestro yo es quitado, donde todo aquello que nos estorbe, Dios lo quita a fin de moldear el carácter de Cristo en nosotros. A fin de moldear a Cristo, que el Espíritu Santo, hermano, moldea a Cristo en cada uno de nosotros y así poder alcanzar la madurez para que cuando venga el novio nosotros estemos listos. Porque no podemos nosotros, hermano, al pretender casarnos si no llegamos a una etapa, a una etapa de madurez. O a una etapa del quebrantamiento, donde todas las cosas las tenemos por pérdida, pues, con tal de ganarme a Cristo. Donde todo aquello que me detenía, hermano, donde todo aquello que me atraía, ahora ya no tengo la menor intención de volverlo a buscar, porque ahora conozco los galardones y las cosas que Dios tiene preparadas para mí y para ti. Estos son tres pasos importantes para poder llenar, hermano, aquel sendero donde Dios nos quiere tener, a donde nosotros queremos estar. Dios nos quiere tener preparados, porque dice la palabra que Cristo viene pronto por una iglesia pura y sin mancha, por una iglesia que esté preparada, por una iglesia que esté adornada por el Espíritu Santo, por una iglesia que ame la venida del Señor, por una iglesia, hermano, que arda, que tenga pasión por aquel que viene pronto. Pero la pasión, el amor, lo vamos a adquirir cuando nosotros llegamos a la etapa de adulto o a la etapa del quebrantamiento. Cuando ya el Espíritu Santo esté formando en nosotros cada día la imagen y el carácter de Cristo. Acompáñeme a Gálatas 4:19. Mira lo que dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el trabajo, hermano, donde nosotros estamos, donde el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros le impedimos ese trabajo al Espíritu Santo. Muchas veces le tomamos la mano y le decimos, no, ay, por favor, detente, Espíritu Santo, eso no lo toques, porque eso ha sido mucho sacrificio en mi vida, esto me ha costado mucho, me he esforzado mucho. Y el Espíritu Santo, como es un caballero, no nos va a forzar, no te va a forzar, ni me va a forzar. ¿O no lo quieres entregar todavía? Te lo dejo. Entonces no podemos pasar a la etapa que Cristo sea formado en nosotros y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no solamente, hermano, en un aspecto, sino que en todo. En nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, porque muchas veces decimos, oh sí, el Espíritu Santo está formando en mí el carácter de Cristo, pero ¿y cómo está formando en ti tus pensamientos? ¿Está formando en ti tus decisiones?
¿Está formando en ti las acciones que haces en la vida? Cuando nosotros, hermano, le detenemos la mano al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté tallando la imagen de Cristo en nosotros, detenemos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Entonces no podemos llegar a aquel lugar donde Dios nos quiere tener. Y nos quedamos en un lugar donde no alcanzamos aún la plenitud. Fíjate que me llama mucho la atención de Juan 3:30. El Evangelio de San Juan 3:30. Mira lo que dice. Acompáñame a la escritura, y dice la escritura: voy a regresar a la Biblia de las Américas, 3:30. Mira lo que dice aquí. Es el ejemplo de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca. ¿Quién? Cristo. Y que yo disminuya. Oigan lo que estaba diciendo el profeta mayor que el Señor Jesús dijo que había estado. Es necesario que Él crezca. Es necesario que el Cristo de la gloria crezca en ti y en mí. Pero para que ese crecimiento esté en nosotros, tiene que haber un cambio, un crecimiento y un quebrantamiento. Porque el profeta Juan se humilló delante de sus discípulos y dijo: yo voy a menguar. Menguar significa disminuir, venir a menos. Yo me voy a hacer a menos para que Él, el Cristo de la gloria, sea formado, para que el Cristo de la gloria crezca. Pero ¿sabes una cosa, amada iglesia? Por eso te digo que el quebrantamiento es difícil. Porque a nosotros, hermano, nos es incomprensible muchas veces reconocer que alguien esté sobre nosotros. Al hombre, por naturaleza, siempre le gusta sobresalir. Siempre le gusta estar arriba, en las mejores posiciones. Y menguar es muy difícil, que muchos de nosotros lo aceptemos. Venir a menos para que Cristo crezca en nosotros. Muchas veces nos resistimos sabiendo que tenemos un gran beneficio, porque a través de eso nos estamos humillando. Hay un quebrantamiento en nosotros y Dios va a exaltar a aquel que se humilla, dice la Escritura. Dios va a exaltar a aquel que se humilla. Entonces, estas tres etapas son importantes en nosotros. Tiene que haber un cambio. Tenemos que abrazar un cambio. Tenemos que, por favor, amada iglesia, estamos viviendo el 2020. Yo no sé cuántos años falten. Tal vez faltarán 3, 5, 10. Pero tenemos que estar listos como que el Señor viniera mañana. Aunque tarden 100 años, usted y yo tenemos que vivir como que el Señor viniera hoy mismo o mañana. Dejemos de actuar ya como niños, dejemos de pensar como niños, dejemos de razonar como niños. Ya no somos niños. Esta etapa de la vida, de los acontecimientos que se están dando, hermano, a excepción de que te quieras quedar a ver todos los acontecimientos, pues es la única forma en que podemos quedarnos, ¿verdad? En razonar, actuar y vivir como niños, porque dice la Escritura que el niño no tiene derecho a la herencia, no puede disfrutar de ella. Abracemos un cambio, ¿verdad? Propongámonos en este tiempo, a partir de hoy, si no lo hemos hecho: Señor, yo quiero cambiar. Yo ya no quiero ser un niño que todo me moleste. Que porque no me saludaron me molesta, que porque no me dijeron aquello me molesta, hermano,
Por favor, dejemos y demos ese cambio en nuestra vida. Crezcamos. Démosle oportunidad al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo vaya tallando en nosotros el carácter, los pensamientos, las acciones, los sentimientos en nuestra vida. Que haya un cambio en nosotros, que haya un crecimiento en nosotros. Y por último, que tal vez es el más difícil, que a veces nos atoramos un poquito por lo que tenemos que hacer, de dejar nosotros, hermano, de menguar, de disminuir. Porque el mundo nos enseñó a nosotros, hermano, que nosotros no deberíamos siempre de sobresalir, que nosotros debemos de estar siempre encima de otros y no debajo de otros. Ese es el concepto del mundo, pero el concepto de la palabra no. Tiene que haber un quebrantamiento en nosotros y disminuir para que Cristo crezca en nosotros. Con esto voy terminando. Quiero que me acompañes a Hebreos 5:14. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Amén. Pero el alimento sólido es para los maduros. ¿Te diste cuenta? El alimento sólido es para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ese es el sendero, ese es el lugar donde Dios quiere ponernos. Ese es el lugar donde Dios quiere que la iglesia del final de los tiempos, donde Dios quiere que la iglesia que se está preparando debe de estar. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, porque ha habido un crecimiento y porque ha habido un quebrantamiento. Entonces alcanzamos la etapa del adulto o de la madurez. Entonces nos van a servir alimento sólido. Nos van a poner alimento sólido. Ya no vamos a ya no nos van a alimentar con leche, sino que ahora va a ser con vianda. Y eso nos va a servir, hermano, para ya no tropezar. Si yo entiendo esto, lo que está diciendo, un maduro ya no tropieza porque ya sabe discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces vamos a caminar a la manera que caminó Enoc, agradando a Dios. Agradando a Dios, hermano, en todo. En nuestras decisiones, porque vas a tomar buenas decisiones, porque el diccionario de la Real Academia Española dice que es un hombre prudente, sensato, que toma buenas decisiones. Entonces, ya siendo nosotros maduros, hermano, vamos a saber qué es bueno y qué es malo. Ya no vamos a ser presa fácil del enemigo, sino que todo lo contrario, vamos a caminar donde el Espíritu Santo nos va a llevar, porque vamos a conocer el camino del bien y ya no vamos a pasar por aquellos caminos minados donde tal vez muchas veces hemos estado transitando, donde muchas veces, hermano, por no alcanzar la madurez, topamos con ciertas minas que a veces nos desmoralizan. Por ejemplo, como el odio. Por ejemplo, como el chisme, la murmuración, el rencor, las malas decisiones, los malos pensamientos. Ahora ya como maduro, vamos a saber dónde están esas cosas y ya no vamos a tomar de ellas. Preparémonos, iglesia.
Preparémonos en este tiempo que aún Dios nos está permitiendo. Que Dios aún en su amor y su misericordia nos está permitiendo que alcancemos llegar al lugar donde Él nos quiere tener. Al lugar, hermano, donde podamos nosotros comer el alimento sólido, nutrirnos y estar preparados para la venida de aquel que es maduro, de aquel que es perfecto, de nuestro amado y Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar, vamos a ministrar un momento la palabra. Pidámosle a Dios, hermano, hermana, ahí donde tú estás, pidámosle a Dios, hermano, que podamos alcanzar, hermano, esta madurez. Tal vez tú has pensado, no, esto no lo puedo yo. Claro que sí. Tú que tal vez estás pensando eso, o tú que no lo has pensado. Nadie vale más en este evangelio que otro. El Señor pagó el mismo precio por ti, por ti, por ti, por mí. Aquí en este evangelio no hay estrellas. El único es Jesucristo. Ahí los demás, todos valemos lo mismo. Entonces todos tenemos la oportunidad de poder alcanzar la madurez. Solo tenemos que disponernos a dejar de ser niño, a dejar de ser joven y alcanzar la etapa de adulto. Esto significa que tiene que haber un cambio, que tiene que haber un crecimiento y que tiene que haber un quebrantamiento en cada uno de nosotros. Cierra tus ojos ahí un momento, ahí tu casa, toma a tu esposa de la mano, a tus hijos y habla con Dios. Dile: Señor, gracias, papaito lindo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tal vez no estoy en el lugar donde tú quieres que estemos. Tal vez no he alcanzado esta tercera etapa. Pero, Señor, yo anhelo estar en esa etapa. La venida de tu Hijo está cada día más cerca, Señor. Y tu palabra dice que Él viene por una iglesia madura, por una iglesia que ha alcanzado la edad suficiente para poderse casar. Y yo quiero ser parte de ese remanente, papaito lindo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que yo deje aquellos caminos, Señor, donde me tenía malas ideas, donde tenía malos sentimientos, malas acciones. Señor, quítalas por favor de nosotros. Quítalas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amado hermano, hermana, si tú lo deseas, Dios te lo va a quitar si tú le das permiso. Dios va a obrar, Dios va a poner las herramientas necesarias para que tú actúes y que haya un cambio en tu vida. Dios te va a dar un crecimiento si tú anhelas cada día en tu corazón que Cristo sea formado en tu vida.